Cristo, somos niños que aman a Dios y obedecen su palabra y se apartan de la maldad. Nuestro guía es Jesucristo, nos da fuerza para vencer. Él destruye a nuestro enemigo que anda como león, no con ejércitos ni con fuerzas, mas por su Santo Espíritu. Venceremos, venceremos de la mano de Jesús, no con ejércitos ni con fuerzas, mas por su Santo Espíritu. Venceremos, venceremos de la mano de Jesús. No entraremos en terreno encantado, estaremos junto a Jesús y su ángel poderoso siempre nos cuidará. No con ejércitos ni con fuerzas, mas por su Santo Espíritu. Venceremos, venceremos de la mano de Jesús. Venceremos, venceremos de la mano de Jesús. Amén. Que van a estar conectados una vez más con nosotros. No sabemos hasta dónde la semilla ha llegado, pero sabemos que hará grandes milagros por el poder de nuestro Dios. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Esta noche, amado Dios, una vez más nos disponemos a abrir tu palabra. Tenemos buen tiempo para poderla examinar y poder descubrir, amado Dios, cuál es el plan, cuál es el propósito y cuál es tu mensaje para esta noche. Bendice a los presentes, bendice a los ausentes, pero también bendice a aquellos que están conectándose con nosotros a través de las redes sociales y la transmisión en vivo que hacemos desde esta iglesia hispana de El Monte. Padre, bendice a los dirigentes, al pastor Abel, a la iglesia misma, y permite, Dios del cielo, que esta experiencia de la salvación sea una experiencia diaria que la podamos vivir a cada momento de nuestra existencia. En el santo nombre de Jesús oramos y pedimos estos favores. Amén, Señor, y amén. Bien, mis hermanos, vamos a avanzar. El día de ayer nosotros concluimos nuestro tema diciendo que gracias a el hecho de que nosotros le creímos a Dios y aceptamos su desafío, tendremos dos bendiciones tremendas. Por el simple hecho de haber creído en que era necesario nacer de nuevo, tenemos dos bendiciones tremendas. Uno, dice la Biblia, podremos ver el reino de Dios. Y dos, dice también podemos entrar en el reino de Dios. ¿Sabe que normalmente nosotros, le decía ayer, cuando analizamos la historia de Nicodemo, nos quedamos solamente ahí? Y a veces, regularmente, nunca profundizamos en todos los efectos secundarios positivos que trae en sí mismo el bautismo. Y ayer nosotros hemos venido en secuencia descubriendo todo lo que se perdió en el Edén. Todo lo que perdimos con solo la decisión de nuestros primeros padres, perdimos todo. A tal punto que a voluntad, decíamos ayer, llegamos a ser esclavos de Satanás. Y cuando abrimos la Biblia, hermano, en esa dirección, lo hace pensar a uno, porque no hay razón de equivocarse. La mayoría decimos, yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Todos. Es más, el otro día yo miré un reporte de una señora que dijo que ella es la única bruja que hace todos sus hechizos en el nombre de Jesús. Y así se atrevió a decirlo en las cámaras, que es la única bruja, dijo así, que es creyente en Jesús. Y yo me quedé asustado porque
Si eso fuera cierto, entonces en la Biblia no hubiera advertencias al respecto diciendo que cualquiera que practica estas cosas es abominable delante de la presencia del Señor. Y cuando fuimos a la Biblia anoche descubrimos este detalle. A nivel de decisiones personales es que el ser humano puede también alcanzar la vida eterna. El llamado del Señor está ahí, ¿verdad? Está listo para recibir a aquel que viene a Él, y dice la Biblia, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero habiendo llegado, mis hermanos, al punto del nuevo nacimiento, sucede un evento trascendental. ¿Se acuerda usted cuando le estaba mencionando acerca de ese libro que se llama ¿Cuál camino? El común denominador en las iglesias actualizadas o en las iglesias no adventistas, en el tiempo presente y también en el pasado, es que yo creo, hermano, de que no están equivocados porque no solamente no entiendan el mensaje, sino que en algún momento dado nosotros como adventistas hemos transmitido una idea equivocada de lo que es el plan de la salvación. Y es por eso que estas personas, fíjese, han llegado a pensar de que aquí a la iglesia se le enseña que el que hagamos ciertas cosas es para darnos salvación y no como el resultado de la salvación que hemos recibido. Y por esa razón es que cuando llegamos al punto del nuevo nacimiento, ¿qué fue lo que descubrimos anoche? Anoche descubrimos que las personas nuevas, ahora sí, las nuevas criaturas, es cierto, les va a ser imposible, fíjese bien, al ser humano le es imposible obedecer a Dios. Por nuestra naturaleza pecaminosa, al ser humano le es imposible desobedecer a Dios. Digo, obedecer. Pero cuando llegamos al conocimiento del Señor, ¿qué leímos anoche? Que Él dice, pone su espíritu dentro de nosotros con el beneficio de que este espíritu nos va a enseñar y nos va a capacitar para poner por obra los principios de la palabra del Señor. Ahora, note que cuando nosotros vamos a la Biblia, como adventistas sabemos que la salvación es por gracia, ¿sí o no? Nunca lo dude. Nunca usted vaya a pensar, escuche bien, de que porque usted hace esto o aquello, eso nunca lo olvide. Todo lo demás lo vamos a aprender esta noche. ¿Por qué es que hemos llamado a esto el fruto de la salvación o el código de la felicidad, como lo pusimos en el boletín? Simple, porque cuando nosotros hemos llegado a los pies de Jesús, nuestra vida venía destruida. Venía llena de frustración, llena de infelicidad por la misma impotencia de poder, bajo nuestros propios méritos, agradar al Señor. Y eso genera dificultades tremendas aún en el creyente. Como les decía cuando iniciábamos, ninguno de ustedes es feliz desobedeciendo. Ninguno de nosotros seremos jamás felices desobedeciendo. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, vamos a comprender lo siguiente. Cuando ya hemos sido lavados con la sangre de Jesús, cuando ya hemos sido comprados por su sangre y hemos sido salvados por gracia y hemos sido perdonados, nunca olvide las palabras que Cristo siempre utilizaba. Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y en otras ocasiones él decía, tus pecados te son perdonados, vete, y no peques más. Entonces ayer descubrimos que cuando les comentaba a ustedes la historia del puerquito, ¿cierto? Yo les decía a ustedes de que el puerquito ahora ya no se revolcó en el lodo. ¿Por qué razón? Porque ahora tenía corazón ¿de qué? De cordero o de borrego, como usted quiera llamarle. Ahora tenía la apariencia de un puerquito, pero ahora tenía un corazón de borrego. Ahora el cambio estaba adentro. Y debido al cambio que había sucedido internamente, ahora todo lo externo era nuevo también. Y ahora tenía la capacidad de sujetarse a aquel que lo había salvado. A pesar de que tenía la apariencia de siempre, ahora tenía en su interior un poder que le capacitaría para obedecer a aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, note lo que le voy a decir. En ese detalle es que muchas iglesias se equivocaron. Porque pensamos de que, ya estamos salvados por gracia y ya la gracia nos exonera de todo, y llegamos a pensar que la gracia nos quita la responsabilidad de la obediencia. Muchos piensan así. ¿Pero por qué? Porque de repente estamos nosotros centrados en que la obediencia es algo que nosotros producimos.
Y por tal razón, la mayoría de creyentes dicen que es imposible obedecer. Pero con todo lo que hasta ahora hemos visto, no creo que tenga sentido. Porque si el Espíritu de Dios está morando en nosotros y ahora ya no somos esclavos de Satanás, ni es el espíritu del príncipe de este mundo quien rige mis decisiones, sino el Espíritu de Dios, y ahora esclavo de Cristo, ¿a quién voy a obedecer? A Cristo. Ahora, si yo estando en Cristo digo que es imposible obedecer a Cristo, hay algo que anda mal todavía en mi vida. ¿Sí o no? Vamos al libro de Romanos. Note lo que vamos a leer en el libro de Romanos esta noche y usted va a descubrir conmigo algo interesante. Salvados por gracia, alabado sea nuestro Dios por ese milagro. Pero mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 31. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 3, 31? Vamos, fíjese, vamos a leer versículo 28 y luego el 31 para que tenga sentido lo que en este momento quiero explicarle para introducirnos, o a manera de introducción en el tema, el fruto de la salvación. En Romanos capítulo 3, versículo 28, ¿qué dice la Biblia? Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Fíjese, concluimos pues, digamos lo que este sea el versículo nuestro para cerrar lo que dijimos hasta ayer. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero note lo que dice el versículo 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora, escuche lo siguiente. En el presente que vivimos, mis hermanos amados, una de las piedras de tropiezo que encontramos en cualquier creencia religiosa es este detalle. Y es que dicen ellos, bueno, ya fuimos salvados por la gracia y ya todo está saldado. ¿Qué tiene que ver esto con esto? Porque ve que nosotros como iglesia adventista le enseñamos a nuestra congregación lo que la palabra del Señor dice al respecto de la obediencia a los mandamientos de Cristo. Y es por eso que hoy vamos a tocarlo con la iglesia adventista y vamos a hablarle a los adventistas presentes. Para que cuando las personas vengan a nosotros e intenten, ¿qué cosa?, confundirnos, usted sepa cómo presentar, fíjese bien, una defensa positiva de su fe. Usted y yo necesitamos, como Pablo le dijo a Timoteo, ser obreros que no tengamos de qué avergonzarnos, que tracemos bien la palabra de verdad y le mostremos a las personas que la Biblia dice que no hay nada en lo que Dios se complazca de grande manera, sino en la obediencia de sus hijos. Y es por eso que el Señor fíjese, el Señor no viene a pedir obediencia primero. Él primero viene y hace el cambio en nuestros corazones. Hace la transformación en nuestra vida porque Él sabe que antes de esa transformación no hay capacidad en el ser humano para someterse. Vamos a verlo brevemente. Vamos al libro de Romanos de nuevo. Note lo que dice el libro de Romanos capítulo 7. Esto es interesante, hermano. Mira, capítulo 7 del libro de Romanos. Fíjese bien. Dice la palabra del Señor así en el capítulo 7, versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, dice, soy, ¿cómo dice? Carnal, vendido al pecado. ¿Qué le parece? Y versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso, ¿qué cosa dice la Biblia? Eso hago. Fíjese, esto es lo que sucede antes de conocer a Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Pero ahora note lo que sucede cuando nosotros hemos conocido a Cristo Jesús. Versículo 11 del capítulo 6 del libro de Romanos. Dice, así también
versículo 11, capítulo 6. Así también vosotros, dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora, note lo que la Biblia está diciendo, mis hermanos amados, de que el pecado ya no puede reinar en nosotros. Ahora, ¿qué significa la palabra reinar? No está diciendo el apóstol Pablo que no va a haber manchas todavía en nuestra vida. No está diciendo que no va a haber inclinaciones. Acuérdense que estamos en el proceso que llamábamos ayer la santificación o la justicia impartida. ¿Qué significa? Que en el caminar con el Señor usted se va a equivocar. Usted se va a equivocar. Pero decíamos ayer que tenemos un abogado en el reino de los cielos, que es Cristo. Ahora, lo que Pablo está diciendo es que como nueva criatura, ya usted no puede ser más esclavo del pecado. Dice, ya no puede el pecado reinar sobre usted. En otras palabras, ya no puede el pecado dominar sobre usted, porque ahora en el momento del nuevo nacimiento, el reino de Cristo se estableció en su vida. Y ahora quien gobierna su vida es Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el resultado de que Cristo gobierne mi vida? ¿Cuál es el resultado de vivir en el reino de Dios ahora? Acuérdese, todos los reinos tienen leyes. ¿Verdad que sí? Y cuando yo hablo del código de la felicidad, refiriéndome al fruto de la salvación, vayámonos a algo más práctico y más simple. ¿Cómo puede el ser humano ser feliz en Estados Unidos? ¿Cómo puede? A pesar que no tenga papeles, a pesar que nos llamen indocumentados, pero ¿cómo podemos ser felices en este país? ¿De qué manera? Obedeciendo. Simple y sencillamente obedeciendo las leyes. Porque no estamos en México, no estamos en El Salvador, no importa de donde usted haya venido, no está en su país. Y la única forma de ser felices en otro reino, en otro país, es respetando las directrices de ese país. Y en el reino de Dios, hermano, ya no rigen las leyes que regían nuestra vida cuando estábamos en el reino de Satanás. Ya no. Ahora en el reino de Cristo, en el pueblo del Señor, ahora hay otras leyes que reinan aquí. Y son las que el Señor quiere, fíjese bien, instaurar en mi mente y en mi corazón para que yo pueda vivir feliz, tanto en este mundo, mientras espero el reino de Dios en la tierra. Avancemos entonces. ¿Cómo funciona esto, mis hermanos amados? Cuando nosotros hablamos de el fruto de la salvación, notemos lo siguiente. Vamos al libro de Deuteronomio y veamos cuál es el deseo de Dios para con el ser humano. En el libro de Deuteronomio, capítulo 5, vamos a leer aquí, Deuteronomio 5, descubramos lo siguiente. Y en el versículo 28 de Deuteronomio 5, leámoslo cuando lo tengan, dicen amén, versículo 29 del libro de Deuteronomio del capítulo 5. ¿Listo? Dice así: ¿quién diera, oiga bien, que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre? Oiga bien, dice que el Dios de los cielos, hermano, al rescatarnos, Él lo que está anhelando, dice, es que por lo menos, dice, ¿quién diera que estos humanos tuvieran un corazón? Oiga bien, que tuvieran un corazón que fuese capaz de temerle a Él y obedecerle sus principios. Y dice, y si esto llegara a suceder, que ellos me temieran y guardaran todos los días todos mis mandamientos, a ellos y a sus hijos les iría bien. Pero ahora escuche, dice, todos los días y todos los mandamientos. Y dice, al hacerlo, a estos les iría bien. Pero ¿cómo es que puede suceder este milagro en mi vida, mis queridos hermanos? Fíjese bien, si la Biblia dice, vamos a ver dos pasajes mientras usted analiza ahí, ¿cómo puede suceder esto en mi corazón? ¿Cómo puede suceder en el ser humano incapaz de obedecer? Puede darse este milagro que Dios está anhelando, que usted pueda guardar todos los días todos los mandamientos del Señor y le va a ir bien en todo lo que haga.
Interesante, ¿no? Fíjese bien. Pero mientras tanto, allá afuera, el creyente normal le dice a usted, es que eso no es para nosotros. Eso es para el pueblo antiguo. Pero el problema es de que cuando lo mandan a usted al Antiguo Testamento, estamos mirando que Dios dice que eso es lo que a Él le agrada, que observemos, que respetemos, que vivamos acorde a lo que Él ha escrito. ¿Verdad que sí? Ahora, pero lo contradictorio es que desde un púlpito le dicen a usted que estos mandamientos fueron clavados en la cruz del Calvario, pero le están diciendo al mismo tiempo que matar es pecado. ¿Y dónde dice que matar es pecado? En los mandamientos de Dios, ¿cierto? Entonces, si hablamos de esa ley, fíjese bien, esa ley es la que rige la vida de aquel que ha creído en el nombre de Jesús. Ahora, fíjese lo que voy a decirle. ¿Qué es lo que la Biblia llama pecado en la vida del creyente? Vamos, exacto, vamos a 1 de Juan 3:4. ¿Qué es lo que a qué la Biblia le llama pecado? Vamos al libro de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Vamos a ver, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué dice la Biblia ahí? ¿Lo tienen listo? Bien, dice la palabra del Señor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado, ¿qué cosa dice? Es infracción de la ley. Y sabéis que Él dice, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel, escuche, que permanece en Él, ¿cómo dice? No peca. No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, hermano, si usted este versículo lo compara con 1 de Juan 2:4, una respuesta más amplia. En 1 de Juan 2:4 dice, el que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, si ayer vimos que en la pila bautismal usted enterró su viejo hombre, murió, resucitó, es una persona nueva, entonces significa que Cristo mora en usted. Y entonces, como Cristo mora en usted, ha sido salvado por la gracia, lo que sigue es aprender a vivir en este reino. Pero ¿cómo lograrlo? Está aquí la clave. Esta es la clave, escuche. La relación de permanencia diaria con Dios nos conduce, fíjese bien, a una entrega constante de una dependencia total de Él. Si yo no me entrego a Cristo, fíjese bien, diariamente, primero debo permanecer en Cristo. 2, entregarme diariamente a Él. Y 3, depender en todo de Él para poder lograr la victoria. ¿Cuál es la base escritural de esto? Vamos al libro de San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 5. Note lo que usted va a leer. Muchas veces ya lo ha leído, pero necesita comprender, hermano amado, de que la razón por la cual, fíjese bien, a veces la gente cree que el adventista le ayuda a Dios es por la manera en que nosotros entendemos el aspecto de los mandamientos. Cuando yo me había bautizado, yo bien recuerdo ese incidente. Mañana creo vamos a terminar con el maravilloso regalo de Dios, que es el día de reposo. Cuando yo me había recién bautizado, yo recuerdo que fuimos a un lugar, los que son de Santa Ana, si alguno hay aquí, tal vez se acuerden de un balneario que se llama así Guatehuacán, por ahí. Ese balneario tiene un auditorio grande. Y entonces un sábado nos habían invitado las directivas de escuela sabática para que pudiésemos hacer el culto divino ahí. Y entonces a mí me tocaba, fíjese bien, el repaso de la lección. Yo tenía 16 años y todo el tiempo me ha gustado ver que en nuestro país las calles no son como acá. Allá todo ese polvo y cuando es invierno es lodo y pues usted anda todo el tiempo sucio de los zapatos. Y a mí nunca me ha gustado andar con los zapatos así medio opacos, sin brillo. Me gusta cargarlos brillosos. Y entonces siempre he cargado en mi carro, ahora que tengo carro, allá en mi bicicleta y en mi bolsón, un cepillo de zapatos, todo el tiempo. Un cepillo de zapatos, un peine, una pasta de dientes, siempre ando todo eso, todo el tiempo. Andaba visitando en el monte y cargaba yo mis cositas en una bolsa así de misionero, todo el tiempo. Ese día saqué mi cepillo de zapatos, antes de pasar a dar la lección, y sacudí mis zapatos.
Y el primer anciano de otra iglesia, un señor bien grandote, así como era el pastor de estatura, y entonces me dice, oiga, dice, ¿a usted quién lo bautizó? Dice, ¿quién lo instruyó? Dice, ¿qué no sabe que eso es pecado? Así me dijo. Sí, dice, ¿qué no sabe que eso no se debe de hacer? Y yo me le quedé mirando y le digo, ¿qué cosa? Y dice, es que usted está pecando, está limpiando los zapatos. Y nosotros mañana vamos a aprender el aspecto de la preparación. Porque una cosa es el día de la preparación y otra cosa es aspectos como es. Yo sacudí mis zapatos y le digo, bueno hermano, lo siento, pero no puedo pasar todo sucio ahí. Y sacudí mis zapatos. Ahora, note mis hermanos amados, cuando uno, fíjese bien, depende de uno mismo y de lo que hace para agradar al Señor, uno es infeliz aquí. Uno es infeliz en la obra del Señor. Le voy a decir por qué. Porque todo el tiempo uno está esforzándose sin la dependencia del Señor. ¿Sí? Y note, cuando uno se esfuerza por sí mismo y cometes un error, es bien difícil que aprendas a perdonar ese error que cometiste. Te lo va a estar martillando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no dependo de Cristo, mi vida espiritual se vuelve un caos. Yo necesito entender que para obedecer al Señor, yo debo depender de Él todo el tiempo. Vamos a la Biblia. ¿Por qué lo llevo a San Juan 15:5? Mire, 15:1 y 5. Dice así. Como usted conoce todo el pasaje, solo leamos el versículo 4 y 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué cosa dice? Lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué cosa dice? Oiga, esa palabra es completa. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Esto significa, iglesia amada, que tal vez yo hubiese podido ocupar toda la semana para hablarle a usted de las doctrinas de la iglesia. Porque en algunas ocasiones me ha pasado, pastor, de que cuando vamos ya para el miércoles, el que me invita a predicar, bendito Dios porque el hermano Mercado no me ha preguntado nada, el que me invita a predicar ya para el miércoles me dice, ¿y cuándo va a hablar de la ley? ¿Y cuándo va a hablar del sábado? ¿Y cuándo de las normas cristianas? Y le digo, hermano, si yo me pongo a hablar aquí de las normas cristianas a una iglesia no convertida al Señor, voy a tener problemas. Porque a simple vista uno puede darse cuenta si la iglesia cree o no las normas cristianas. Sí, uno puede darse cuenta porque las normas cristianas encierran hasta el último detalle en su vestimenta y su arreglo personal. Y la vanidad no está incluida ahí. Y muchos de nosotros estamos viendo en esa vanidad. Porque hemos llegado a pensar, oh no, pastor, es que al Señor le interesa el corazón, lo de afuera es opcional. No. Hemos dicho que si tu corazón le pertenece a Cristo, lo de afuera será la evidencia. Es decir, cualquier sermón que te presenten de cambios, el Espíritu va a tocarte y tú vas a ir a casa pensando en hacer cambios. Pero si hasta ahora no los has hecho es porque no depende del Señor. Cuando depende del Señor, entonces sí, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque uno, por dependencia de Cristo, uno dice, Señor, si esto no me sirve, tengo que dejarlo. Así de simple, tengo que dejarlo. Pero yo necesito esto. Depender de Cristo totalmente. Y si soy una nueva criatura, la dependencia significa vivir en el Espíritu de Dios. Esa es la dependencia. Que en cada decisión yo tengo que preguntarle al Señor, esto es lo que voy a hacer y esto es lo que voy a hacer. Pero cuando yo no estoy dependiendo de Cristo, iglesia, usted evalúa el sermón y lo que no le conviene lo tira. Y si le está pegando donde más le duele, usted dice, este pastor es extremista. ¿Sí? Este pastor está exagerado. Él piensa que por las obras me voy a salvar. No, yo no dije eso. Ahorita vamos a ver el siguiente punto. Esto es lo que genera el triunfo en el Señor. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Vamos al segundo. Entonces, fíjese bien.
Si yo pienso de esa manera, vamos a descubrir lo siguiente: cuando se consideran la fe y las obras genuinas, la una, lo que falta ahí no lo puede leer, la una no puede existir sin la otra. Oiga bien, cuando se consideran la fe y las obras genuinas, la una no puede existir sin la otra. ¿Qué significa esto? Que ahora sí, ahora que ya soy creyente en el Señor, fíjese bien, ya no estoy haciendo obras para salvación, ya no. Ahora, las obras que estoy produciendo son el fruto de mi encuentro con el Señor. ¿Se dieron cuenta qué fácil? Entonces, ahora viene la Biblia y nos enseña, es cierto, en el pasado yo no puedo decir que por guardar los mandamientos yo me voy a salvar. Acuérdese que al joven rico Jesús se le presenta y el joven llega, maestro bueno. ¿Han leído la cita ustedes alguna vez? En San Mateo, ¿quieren leerla conmigo? Vamos a leerla para que lo entendamos. Es la que aplica en este pasaje. Vamos a la Biblia. Libro de San Mateo. Como ustedes la han leído, dígame dónde está. San Mateo 16, vamos. 19, perdón. San Mateo 19, versículo 16. Escucha lo que dice. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y escuche la respuesta de Jesús. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué le dijo? Entonces en ese detalle la iglesia adventista levanta la mano, ¿cierto? Y decimos nosotros amén. Entonces, hermano Mercado, estamos. Y el joven rico respondió así. Y el joven rico dijo: oiga, Señor, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Todo. Pero ahora apliquemos esta definición. ¿Qué le dijo el Señor a Jesucristo al joven rico? Una cosa te falta. Una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y luego sígueme. Ay, ay, ay. Y dice la Biblia que el joven rico, bien feliz, se fue a vender todo lo que tenía y regresó. ¿Dice así? ¿Qué pasó? Dice que al oír esto, el joven se fue triste y no regresó. No regresó. ¿Por qué razón, hermano? Porque él estaba dependiendo todavía de ¿qué? De las obras. ¿Sí? Y él pensó que con guardar los mandamientos ya todo estaba arreglado, ignorando de que él necesitaba una transformación interna para que su accionar tuviese valor, que su accionar no fuera algo para alcanzar algo, sino que fuera producto de haber sido alcanzado por alguien más superior a él. ¿Me está entendiendo, hermano? Fíjese, todo lo que en la semana hemos visto acerca de la gracia, ahora nos trae aquí, al punto de la obediencia. ¿Por qué yo obedezco al Señor? ¿Por qué es que yo decidí guardar los mandamientos del Señor? ¿Por qué es que yo entendí que debo de guardar esa santa ley que no es ni de Moisés, es de Dios? Porque la Biblia en ninguna parte dice que es ley de Moisés. Si usted lee Éxodo 31, 18, usted puede leerlo ahí. ¿Quiere leerlo conmigo? Mire, Éxodo 31, 18 dice la Biblia así. Esto es para información de los que no lo tenían en mente el pasaje. Éxodo 31, 18. Y se lo voy a leer textualmente para que usted lo guarde en su corazón o lo anote en sus páginas de apuntes. Mire, cuando alguien venga y le diga a usted: no, mira, estás equivocado, esa es la ley de Moisés, Moisés le escribió. No es cierto. Éxodo 31, 18. Escuche lo que la Biblia dice. ¿Lo tiene? Dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Qué le parece? O sea, fueron tablas de piedra, dice la Biblia, escritas con el dedo de Dios. Era la voluntad, es la voluntad de Dios revelada al ser humano. Y le voy a decir algo más. Y por eso es que este es el pleito del diablo contra la iglesia. Porque el diablo sabe que la revelación irrefutable de que el carácter de Dios está siendo restaurado en el ser humano es cuando éste empieza a obedecer otra vez a Dios. Sí. ¿Por qué? Porque en el Edén, ¿qué pasó? Se desobedeció a la voz de Dios, al principio de Dios.
Ahora viene la Biblia y dice que el diablo está en contra de esto, porque en el momento que la ley de Dios se vuelva a instaurar en el corazón del ser humano y en la mente del ser humano, y éste empiece a obedecer a Dios, a pesar de que él sabe que es incapaz, pero de su dependencia de Cristo viene el resultado. Y la obediencia llega a ser plenamente algo nuestro y algo que aflora en nuestra vida por una razón. Porque si tengo fe genuina en Cristo Jesús, estas obras genuinas serán el resultado de esa fe en el Señor. Es por eso que al joven rico se le dijo, si quieres entrar en la vida, ¿qué cosa? Guarda los mandamientos. Pero necesitas hacer eso por amor. Si no, no tiene sentido. Por eso dice, ahora entonces sí, todas las obras que usted vaya a hacer a partir del nuevo nacimiento no serán para salvación, sino el resultado de su salvación. Por eso mire, cuando hablamos de, por ejemplo, las normas cristianas, yo he visto ancianos y hermanos de la iglesia, he ido a comer a sus casas y lo primero que sacan y ponen en la mesa son aquellas Coca-Colas bien frías y hasta sudando, sabiendo que eso es veneno. ¿Sí? Así de simple. Pero ¿en qué se escuda el anciano? Oh no, pastor, dice, es que yo eso no lo veo pecado. Yo siento que eso no está mal. Ok, él siente. Pero a la hora de que el predicador no habló de las normas cristianas, dice, ¿por qué no lo hizo? Porque al hacerlo, usted va a salir dañado de aquí. O toma una decisión, o sale dañado de aquí. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, entre lo más mínimo a lo más grande, fíjese bien, los cambios se van a mirar. Ahora, pero si yo vengo aquí como un, digamos, instructor de salud y le digo a usted de que si usted sigue tomando Coca-Cola se va al infierno, ya le equivoqué el mensaje. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a hacer aquí es que usted entienda que si usted no se ha convertido al Evangelio, no habrán resultados como fruto de su salvación. Nada será un resultado. O sea, todo será algo que usted lo hace porque esa es su naturaleza. Y a pesar que está aquí en la iglesia, no lo entendió. Porque tal vez lo convencieron de una parte del mensaje, pero no le hicieron ver que la salvación trae frutos. Tanto en su comida, en su bebida, en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de comportarse. Todo es un conjunto de resultados que se van mirando uno a uno hasta aquí en los dos puntos que hemos visto. Uno, por su dependencia de Cristo Jesús. Dos, por su permanencia en el Señor. Tres, porque está constantemente dependiendo de Él. Y cuatro, como llegamos ahora, usted va a entender que su fe genuina no puede separarse de las obras genuinas. No se puede separar. Por esa razón es contradictorio cuando alguien viene y le dice que es adventista y usted lo oye que suelta palabrotas groseras. Yo los he visto. Yo los he visto y los he oído. Y créame, yo no soy ningún santulón, como usted pueda pensar, o extremista, pero a mí en lo personal me es ofensivo. Sí, yo no le celebro al hermano adventista que me diga, no, pastor, es que estaba enojado y se me cayó la caja de lustre. Guárdela, amárrela. Pero como creyente, usted necesita dejar que Cristo Jesús cambie eso. ¿Por qué? Porque de toda palabra ociosa que hable su boca y la mía, daremos cuenta en el juicio. Así de simple. ¿Sí? Sí, hermano. ¿Está de acuerdo con eso, hermano? Entonces, la salvación genera resultados. Y el fruto de la salvación es ese, avancemos, porque el tiempo a mí me lleva. Oiga bien, tercera cosa, si la dependencia de Cristo genera obras genuinas, ahora pensemos lo siguiente. Cualquiera que trata de vivir, hermano, la vida cristiana separado de Cristo, ¿qué cosa? No es cristiano. No lo es. ¿Por qué? Porque la verdadera obediencia es un regalo de Dios. Él es el que nos capacita, mi hermano amado, para obedecer. No podemos nosotros solos. No podemos.
Por eso el hermano Mercado me mostraba una cita bastante, ¿cómo le diré?, explicada en un término distinto en la versión de Biblia que trae él. Yo le iba a compartir con usted ahora, la versión de él es mucho más interesante. Vea conmigo el libro de Jeremías. Yo le decía al hermano, hoy la voy a usar, pero dice diferente aquí a como dice en la de él. Jeremías 32. Y note lo que el Señor dice, mis hermanos amados. Oiga bien, versículo 38 y 39. Cuando yo vengo al Señor, Jeremías 32, 38 y 39, dice, y me serán por pueblo y yo seré a ellos. ¿Cómo dice? Por Dios. Mi versión dice así, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Pregunto, ¿quién va a producir en mí la capacidad para obedecer? ¿Qué dice el pasaje, hermano Mercado, ahí? ¿Cómo dice el verso 40? Léalo. Desde el 39 dice, haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta. Oiga. A fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Versículo 40. Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Oiga bien. Dice, haré que haya coherencia. ¿Entre qué dice? Entre sus palabras y su conducta. ¿Qué le parece? Entonces, cuando yo quiero vivir una vida cristiana separado de Cristo, no hay coherencia. Es por eso que un creyente allá dice, soy de Cristo, pero no me importan los mandamientos. Otro creyente allá dice, guardemos la ley, pero es que la gracia me confunde. Mejor hago esto porque me da mayor seguridad. Tampoco tiene sentido. El punto es, dice aquí, que la verdadera vida cristiana se vive en Cristo y la obediencia al Señor es un regalo de Dios. ¿Qué les parece? Así que cuando usted sea un fiel creyente, no se jacte de usted mismo. Dele la gloria al Señor. Porque quien está poniendo, fíjese bien, esa coherencia entre sus palabras y su conducta es el Espíritu Santo morando en usted. Porque usted no puede. Y cuando esa coherencia exista, iglesia amada, esto va a estar lleno. Pero no importa si no está lleno, usted va a ser feliz en lo que hace. No importa si aquí están los mismos todo el tiempo, pero los que estamos aquí vamos a ser felices en lo que hacemos. Porque lo que hacemos, fíjese bien, tiene coherencia con lo que creemos. Si yo creo en Cristo, yo voy a obedecer a Cristo. Y si Él me ha salvado, no me salvó para seguir viviendo la misma vida. Pero si yo no puedo, como muchos dicen, oiga pastor, pero es que es difícil cumplir. Y es que eso de bautizarme no es un juego. No olvide este detalle. La verdadera obediencia es un regalo de Dios. ¿Qué les parece? Por eso el pasaje que el hermano leía dice, yo voy a hacer, dijo el Señor, voy a poner corazón nuevo, un temor mío en ustedes, y luego dice, voy a ponerles coherencia entre lo que ustedes hacen y lo que dicen. Y eso, dice, generará bendición. ¿Por qué, mis hermanos amados? Oiga bien, la obediencia real, ¿de dónde procede? No procede de afuera. La obediencia meramente externa, ¿qué cosa es? Falsa. Hipocresía. Porque aquí usted puede ser una cosa. ¿Me permite hablar claro con usted? En el nombre del Señor. Aquí podemos ser una cosa, hermano. Y allá donde nadie nos ve, seremos otra cosa. En cambio, cuando Cristo mora en nuestros corazones y estamos dispuestos a obedecer sus principios, fíjese bien, esto viene desde su interior, porque el cambio del Señor empezó ahí, en su interior. Por esa razón es que en el libro de los Hebreos, ¿quiere leerlo conmigo? Vamos a la Biblia, el libro de los Hebreos, capítulo 8. Mire qué dice el libro de los Hebreos. ¿Qué es lo que el Señor, mi hermano? Capítulo 8, versículo 10.
Si la verdadera obediencia, hermano, proviene de adentro, mire lo que Dios quiere hacer con usted. Si hablamos de los principios y el código de la felicidad como fruto de salvación, mire lo que dice allí. Por lo cual, Hebreos 8:10, ¿listos? Por lo cual dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? En la mente de ellos. Y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán, ¿qué cosa dice? ¿A dónde quiere el Señor poner sus mandamientos? ¿A dónde? En nuestra mente y en nuestros corazones. Cuando eso sucede, dice el Señor, entonces habrá lo que dijo allá, coherencia. Y la obediencia procederá ¿de dónde? Del interior. Desde el fondo de su corazón habrá obediencia para el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque de aquí, hermano, procederá lo que la Biblia llama amor hacia Cristo Jesús. ¿Qué dice San Juan 14:15? Usted lo sabe de memoria como adventista, no lo puede olvidar. Ese es un pasaje que usted debe de manejar abiertamente en su corazón. ¿Verdad que sí? Ahora fíjese, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora váyase conmigo a San Mateo. Y este pasaje, hermano, la mayoría también lo tuercen. ¿Por qué? Porque si la obediencia viene del interior, note lo que dice el Evangelio según San Mateo, creo que es en el capítulo 22. San Mateo 22. Note lo que dice San Mateo 22, versículo 34 en adelante. Escuche lo que dice. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos le dijo, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, ¿qué cosa? Amarás al Señor tu Dios. Estoy leyendo San Mateo 22, 37 ahora. Amarás al Señor tu Dios con, ¿cómo dice? Con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente, sin reservas. Hermano, cuando eso sucede, ¿de dónde proviene la verdadera obediencia? De adentro. Cuando usted ama a Dios con todas sus fuerzas, hermano, nuestro diario vivir será un solo objetivo: agradarle a Él en todo lo que hacemos. Así de simple. En todo. Y en la obediencia a sus principios será una clave importantísima en nuestra vida. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Todos esos principios de la ley del Señor serán una regla diaria en nuestra vida. Pero note, no como una regla para salvarnos, sino como el resultado de nuestra salvación. Usted no tiene que olvidar eso. Su salvación fue ganada por Cristo en la cruz. Su salvación es por gracia, pero usted fue llamado para obedecer. Por eso el pasaje dice, yo necesito amar al Señor. ¿De qué manera? Con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. ¿Por qué? Leamos esa definición ahora para ir cerrando. ¿Cómo dice allí? Dice, la obediencia genuina, natural y espontánea solo proviene ¿de qué? De una relación con Cristo. Por eso el otro día que le comentaba a usted que aquel anciano decía, es que batallo con ellos y batallo con aquellos. Hermano, mire, si usted y yo mantuviéramos una relación genuina con Cristo, ninguno de sus maestros de escuela sabática tendría que estarle recordando que tiene que leer su lección. Nadie. Si tuviéramos obediencia y relación genuina con el Señor, no habría necesidad de que el director de obra misionera esté convocando a toda la iglesia. Y sucede lo mismo en todas partes del mundo. Vienen 4 o 5 y los más mayores de edad. Los medio ponchados como nosotros y guapos no vamos. No vamos. ¿Verdad, pastor, que no? No vamos. Y en la mañana, hermano, el director le hace el llamado a toda la iglesia. Él no dice, estos 5 del sábado pasado vengan otra vez. No, él invita a toda la iglesia. Escuche, si tuviéramos una obediencia genuina para con el Señor, usted haría eso. Usted se reuniría solito
con su clase de escuela sabática, con su clase de grupo pequeño, ¿saben qué? Cristo viene. Y queremos que el mundo sea salvado. Nuestro compromiso como deudores de Cristo es ir a predicar. Porque somos deudores, hermano. Usted le debe todo al Señor. Todo. Y esta obediencia que le rendimos, fíjese bien, es producto de esa deuda. ¿Sí? No crea que es para salvarse. No. Esto es el resultado de que Él vino y lo hizo todo por usted y por mí. Cuando yo le obedezco al Señor, hermano, mire, yo a veces digo, servir al Señor es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Porque se le está permitiendo gozar del privilegio de la salvación. Y cuando el Señor viene y dice, oye, fuiste salvado para obedecer los principios, entonces la gente da un paso hacia atrás y se frena. ¿Se fijan en eso? ¿Por qué? Porque eso es algo bíblico. Le pasó al maestro de Galilea. San Juan, usted nunca olvide San Juan 6:66, un pasaje inolvidable, 6:66. Nunca lo voy a olvidar. Dice que mientras Jesús hablaba, la gente que pasaba lo escuchaba. ¿Verdad que sí? Y una vez Jesús se para y les dijo a ellos, ustedes me siguen porque conmigo ustedes comen hasta saciarse. Pero cuando el Señor les empezó a hablar de la verdad y de su palabra, ¿qué dice la Biblia? Muchos ya no le siguieron, ya no más. Y entonces el apóstol Pedro se le acerca, oye Señor, la gente se está yendo. Es que tu palabra está muy dura. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Oye, ¿usted quiere levantarse e irse adelante? Retírese. Sí. Yo así le digo a los hermanos, cuando ya el reloj el sábado marca las 12 y no he terminado y empiezan a levantarse, antes de que yo empiece a predicar les digo, si a las 12:30 usted se quiere ir, adelante, no hay problema. Sí, adelante, no hay problema. Pero usted quiere ser bendecido, usted tiene que estar fiel al Señor hasta el final. Todo el tiempo, hermano. Y dice ahí, de que el Señor le dijo a estas personas, ¿quieren irse también ustedes? ¿Y qué respondió Pedro? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, hermano, la obediencia genuina, natural y espontánea solo proviene de una, ¿qué cosa? Relación con el Señor. Terminemos. La persona que depende de Dios, oiga bien, para obtener poder, oiga bien, no tiene que esforzarse para obedecer. ¿Qué les parece? La persona, fíjese bien, que depende de Dios para obtener poder, no tiene por qué esforzarse para obedecer. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque si Cristo mora en usted, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Pero entonces, ahora leamos esto. Más bien, se le hará, ¿qué cosa? Difícil desobedecer. En otras palabras, el creyente viene, nacido de nuevo, y ya no hace negocios con el pecado. En el instante que el hermano Juan le proponen robar en su compañía, él dice, no puedo robar, porque el mandamiento dice, no robarás. En el momento que el diablo te propone mentir, o decir falso testimonio, o hablar en contra de tu prójimo, ¿qué haces tú? No, yo no puedo. ¿Sabes por qué no puedo? Porque es pecado delante de Dios hablar falso testimonio. Es condenado por la ley de Dios. El estar codiciando, hermano, dice, es pecado. Si hubieran jóvenes aquí, el desobedecer a papá y a mamá es ofensa para Dios. ¿Entienden? ¿Entienden, muchachos? Si tú desobedeces, dice que Cristo no vive todavía en tu corazón. La gente cree que es del siglo pasado obedecer a los papás. No, el papá en el siglo pasado, en el presente y en el que viene, merece respeto. Así de simple. Y entonces dice, el muchacho que vive en Cristo lo va a entender. Y al contrario, dice, a este chico le va a ser difícil desobedecer al Señor. ¿Por qué? Fíjese bien. En la ley, hermano, no hay poder para producir obediencia genuina. No hay. Pablo dijo que la ley solamente, ¿qué cosa ha sido? Un ayo para llevarnos a Cristo. Pero aquí es donde la mayoría de cristianos caen. Mire, el monte Sinaí, hermano, no tiene valor sin el monte Calvario. ¿Qué es lo que pasó en el monte Sinaí? Allá se promulgaron los mandamientos del Señor, ¿cierto? ¿Qué pasó en el monte Calvario? Ahí Cristo Jesús murió para que lo que sucedió aquí te capacite para hacer lo que sucedió aquí. ¿Entiendes?
Si esto no es presente en tu vida, esto no tiene valor. ¿Por qué? Porque lo que sucedió aquí solamente nos sirvió para venir aquí. La ley dice, nos llevó a Cristo Jesús. ¿Por qué? Al descubrir que éramos pecadores, fuimos al Señor para que Él perdonara nuestro pecado. Mis hermanos amados y los amigos que serán pronto nuestros hermanos a bautizarse este sábado, este detalle tienen que recordarlo siempre en sus corazones. Yo pude esta noche haberme dedicado uno a uno a los mandamientos, pero yo sabía que todos los que están aquí son bautizados. ¿Cuántos son bautizados aquí? Levante su mano todos los que son bautizados. Entonces, la mayoría, solamente hay 2 que no. ¿Usted es bautizado, mi hermano? Borrado de esta iglesia. Perfecto. Pero la esperanza sigue de pie para usted también. ¿Entiende? No hay nada imposible para el Señor. Antes de que Cristo venga, Él está buscando aún, fíjese bien, los que un día pertenecimos a este rebaño. Le voy a decir por qué. Porque aunque fue borrado de esta iglesia, hermano, los ojos de Dios siguen puestos en usted. Usted sigue siendo muy amado para el Señor y Él lo está buscando y Él quiere que usted lo busque mientras Él puede ser hallado. Y qué bueno que vino esta noche, porque esto, hermano, era para usted también. Porque muchas veces nosotros, mis hermanos, no podemos obedecer y no nos sometemos a Dios por lo mismo. Pensamos que ya me bauticé, ya me convencí que el sábado hay que guardarlo y ya me convencí de los mandamientos, ahora a vivir tranquilo. Hay que vivir feliz, pero sometiéndonos al Señor, porque el diablo no tardará en hacerlo caer. Usted solo no lo puede vencer, pero en Cristo Jesús lo podemos vencer. Mire, muchos adventistas viven confundidos, aquí terminé ya, vivimos confundidos. Y viene otro y nos hace tambalear de la fe, porque nos dice, es que ustedes están confiando en la ley. No confiamos en la ley, familia. Simplemente observamos los mandamientos de Dios, porque esa obediencia es el resultado, es el fruto de nuestra salvación. Cristo, hermano, no dice que nos llamó, no dice que nos eligió para que fuéramos estériles. Dice que nos eligió para que en Él llevemos ¿qué cosa? Mucho fruto. ¿Y qué más? ¿Y vuestro fruto qué? Permanezca. Eso dice Dios. Mis hermanos y amigos, esta noche, Cristo les ama. Cristo nos ama con amor eterno. Iglesia, examine su fe. Examine la manera en la que usted fue instruido. Examínelo. ¿Entiende? Examine cómo está instruyendo a sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque sus hijos aman más al mundo que estas cosas. Instrúyalos. Hable con ellos. Explíqueles que Cristo viene pronto. Y que la garantía de salvación no es porque nació en la iglesia o porque es hijo suyo. Esto es personal. Y es algo individual. Que mi Dios bendiga su palabra esta noche. Y que ustedes puedan reflexionar en lo que hoy hemos aprendido. Vamos a orar, ¿qué les parece? Y luego vamos a entregar los regalitos y el canto también, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y luego que hay un canto, me dice el hermano. Ok, perfecto. Vamos a orar esta noche y dejamos ese canto para el final. Oramos, Padre, que estás en los cielos. Hemos llegado, Señor, al final de esta reflexión. Bendito seas, amado Dios, porque en estos 50 minutos hemos podido comprender, amado Dios, que tú quieres que seamos felices. Y la felicidad está, Señor, en guardar esos principios que tú nos estableciste en tu palabra. Pero hemos llegado a comprender hoy, amado Dios, que el guardarlos es el resultado de haberte encontrado a ti primero. El día que te encontramos, Señor, y decidimos seguirte, a partir de ese momento es que tú quieres capacitarnos para que haya coherencia entre lo que decimos y hacemos. Mi Dios eterno, decimos hoy que somos salvos en Jesús. Decimos hoy que hemos sido salvos por la gracia. Pero muchas veces hacemos todo lo contrario. Y es por tal razón que hoy te rogamos, en el nombre de Jesús, que nos capacites, nos instruyas, nos moldees y nos des la gracia para entender, Señor,
que la salvación genera frutos, que son frutos de arrepentimiento, frutos que dan evidencia que te conocemos. Eterno Dios, que los que se van a bautizar guarden esto profundo en su corazón y que lo puedan, amado Dios, llevar siempre con ellos, y cada paso que den puedan sentirse felices de haberte conocido, porque ellos vivirán una vida cristiana libre, sin temor, sin necesidad de esforzarse, porque habrán aprendido, Señor, a amarte con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con todo lo que son. Cuando aprendamos a amarte así, Señor, a ti, nada será imposible. Que tu palabra cobre vida en nuestros corazones y nos transforme para poder ver y entrar en el reino celestial. En el santo nombre de Jesús oramos y pedimos todo. Amén y amén. confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos, porque es todopoderoso, en nuestra vida obrará milagros. Por eso hoy pedimos que nos dé el Espíritu Santo y que cambie nuestras vidas a semejanza de Jesús. Cree en mí, oh Dios, un nuevo corazón, que no tenga miedo de amar a los demás. Y cuando tú vengas, contento estaré, porque a tu lado por siempre viviré. Cree en mí, oh Dios, un nuevo corazón,
cuando tú vengas contento estaré, porque a tu lado por siempre viviré. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos, porque es todopoderoso, en nuestra vida obrará milagros. Por eso hoy pedimos que nos dé el Espíritu Santo y que cambie nuestras vidas a semejanza de Jesús. Cree en mí, oh Dios, un nuevo corazón, que no tenga miedo de amar a los demás. Y cuando tú vengas contento estaré, porque a tu lado por siempre viviré. Cree en mí, oh Dios, un nuevo corazón, que no tenga miedo de amar a los demás. Y cuando tú vengas contento estaré, porque a tu lado por siempre viviré.